señorita, acabo de cruzar la frontera y no me agarró la migra. ¿Usted cree que me puede ayudar con mis papeles? Tranquila, niña, yo te lleno tu aplicación de asilo, te consigo tu permiso de trabajo, la residencia. ¿Eres casada? Yo te caso. ¿Hiciste los taxes? Me vas a firmar aquí. Ahí. No ponga su futuro en manos de inexpertos. Mi equipo de abogados licenciados en inmigración y yo abogaremos por sus derechos e intentaremos ayudarlo a alcanzar el sueño americano. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es jueves 25 de junio del año 2020. Bueno, yo comienzo por recomendarles, la cosa esta del coronavirus se está poniendo bien fea en todas partes. Es en todas partes donde hay irresponsabilidad y lo mejor que podemos hacer es desinfectar nuestros espacios, los lugares donde solemos estar es quizás lo que, bueno, la responsabilidad de cada uno. Yo les recomiendo de verdad los servicios del One Cleaning porque ellos no limpian, ellos desinfectan a fondo, de verdad van a hacer con tu casa, tu local comercial, el negocio, las oficinas, lo que uno no puede hacer por mucho esfuerzo porque ellos son especialistas. Los recomiendo de verdad. Factores de Poder está de verdad todo el tiempo desinfectado, igual que cada una de nuestras casas. Y recuerda que si quieres hacer una cita con Caloyero Tramonte, debes hacerla con bastante anticipación, precisamente por las medidas que se están tomando para evitar que te contagies con el COVID-19. La página web de Caloyero es www.turred.com y también puedes hacer la cita a través de su aplicación. Bájala en tu teléfono inteligente. La aplicación de Caloyero es Tu Red. Además, te recomiendo que llegues puntual a la cita precisamente para que no se rompa el esquema de citas diario que precisamente se hace para evitar el congestionamiento de personas en el local. Agárrate con Patricia Poleo, opinión estremecedora. Bienvenidos a Agárrate. Hoy es jueves 25 de junio del año 2020. Hoy es el día de Daniel Lara Farías, que ya me está esperando ahí desde su escritorito vía Skype. Pero antes de hablar con Daniel, quiero invitarlos a 3 live que voy a tener durante este fin de semana. Eso está de moda, los live en Instagram. El primero es mañana viernes a las 7 de la noche, antes de Agárrate, así que no se lo pueden perder, con la cuenta de Instagram @desdeoriente. El tema, tengo entendido, porque después van y le preguntan a uno sobre otras cosas, es el Día del Periodista, el periodismo en Venezuela. Esto va a ser mañana a las 7 de la noche, hora de Miami y hora de Venezuela. El sábado es un tema más espiritual porque es con el sacerdote William Rodríguez, el sábado 27 de junio, que es justo el Día del Periodista. Y la hora la tienen ustedes en pantalla, a las 6 de la tarde, hora de Panamá, a las 7 de la noche, hora de Venezuela y de Miami. Y el domingo, el live de Nota Digital, la entrevista se llama. Ahí tienen ustedes en pantalla la información. Y este va a ser a las 9 de la noche de Miami y de Venezuela. A las 9 de la noche de Miami y de Venezuela. Todos los voy a estar publicando de todas maneras en mis redes sociales, en la cuenta de Instagram, mi cuenta de Instagram personal @patipoleo. Bueno, Dani, buenas noches. ¿Cómo estás, Dani? Es tempranito para ti, bien temprano. Muy temprano. Hoy cumplimos y estamos más temprano que nunca. Más temprano que nunca. Más temprano que nunca. Sin duda. Soy una gente seria, hago la tarea. Mira, estaba haciendo la tarea porque tengo muchas cositas que preguntarte. Yo no voy a opinar, voy a preguntar. ¿Por qué? No, porque hay cosas que yo no manejo, que tú sí las manejas, porque, mira, por ahí todo el mundo que está enfurecido, chico, con Vilma Petrach, que es tu colega. Y entonces, lo que hacen es decir, yo no quiero a Vilma Petrach como internacionalista, sino a Daniel Lara Farías. Ahora ese es el tema. Porque, bueno, yo no me quiero meter en esto de esta política. Yo lo que debo decir, sin que esto suene a
a meterme con la coquetería femenina con respecto a la edad. Pero mire, cuando yo empecé a estudiar en la universidad, en la Escuela de Estudios Internacionales, ya Vilma Petrach era Vilma Petrach. Y eso es algo muy bonito, ¿no? Es que eso es algo muy bonito. Lo primero que tengo que decir, ¿no? Qué bello eso. Soy egresado de la misma escuela que Vilma Petrach, donde ya Vilma Petrach era conocida como académica. Entiendo que siempre estuvo en posgrado, sobre todo. Creo, no estoy seguro en cuáles posgrados, pero sí la recuerdo como profesora de posgrado. Además de eso se le tiene a ella, porque fíjate que en Venezuela había una generación importante de mujeres internacionalistas muy bien formadas y que dictaban cátedra en las universidades. Vilma era una. Vilma Petrach, la profesora Elsa Cardoso, la profesora Eira Ramos, la profesora María Elena Pinto. Yo fui alumno de María Elena Pinto y conocía, o sea, uno sabía de la existencia de estas académicas y que en sus distintas áreas tenían conocimiento. Vilma Petrach ha sido estudiosa de la política de los Estados Unidos siempre, desde que yo la conozco. Ahora, que sus posiciones puedan o no puedan gustar, eso ya es otra cosa, ¿no? Y yo debo decir que las posiciones de Vilma Petrach con respecto a la política de los Estados Unidos siempre han sido las mismas. O sea, que no tienen que ver con que esté Trump en el gobierno. No. Lo que pasa es que estamos en época electoral. Y en época electoral, cualquier opinión sobre un tema va a ser llevado a la polarización normal y natural. Lo que pasa, además... Pero es época electoral aquí, y entonces quienes opinan son venezolanos que no votan y que tampoco tienen mucha información. Imagínate que yo no la tengo y tengo 15 años aquí. O sea, yo no me atrevo a opinar sobre política de los Estados Unidos. Imagínate. A menos que sea con respecto a Venezuela. Tú acuérdate que este fenómeno de las redes sociales hace que todo el mundo sea todero. Entonces aquí un día se está hablando de las elecciones en los Estados Unidos y salen 50 expertos que uno jamás los ha visto en ninguna parte. Sí. Aquí se habla entonces de coronavirus, todo el mundo es virólogo. Aquí se habla de qué sé yo, de cualquier tema y todo el mundo. Entonces yo de verdad, mira, yo le he bajado volumen a la estupidez del debate de redes, que está lleno de muchos psicóticos, de mucha gente que lamentablemente no tiene la medicación requerida, de gente además que ha conseguido en las redes sociales el afecto que no tiene en su vida propia. Entonces salen a opinar y a decir cosas. Yo prefiero abstenerme, de verdad, del debate en las redes, porque a mí me parece que además hay cosas que a la hora de profundizarse, como el tema de los Estados Unidos, te encuentras con la simplificación de los asuntos, que es normal, y eso también hay que entenderlo, porque a la gente también hay que entenderle sus prejuicios, Patricia. Yo entiendo por completo los prejuicios de la gente con respecto a cualquier cosa que sea el Partido Demócrata, porque el Partido Demócrata de hoy es una completa pesadilla. Pero a mí tú sabes que además el Partido Demócrata es una de las cosas más, está viviendo una de las descomposiciones más terribles que he visto yo en un partido en la historia. O sea, pero es una deriva que es una cosa espantosa. Por lo tanto, yo puedo entender que una persona sienta cuando ve que las personas más conocidas del Partido Demócrata son el Barack Obama que pactó con los Castro, esta niña, ¿cómo se llama ella? Ocasio Cortez. La Ocasio. Que cada vez que abre la boca yo digo, bueno, esta niña gracias a Dios no nació en Venezuela porque sería del PSUV, sería de la juventud del PSUV. Y la otra señora, la musulmana, cuando esos son los rostros. Hay una deriva absoluta y el grave peligro además de que a Bernie Sanders es un señor mayor que ya, que ya se le respeta sus posiciones, pero no ve a esta gente tan joven teniendo estas posturas radicalizadas en unos planteamientos completamente amorfos para el mundo de hoy, y uno tiene derecho a sentirse preocupado. Por ende, yo entiendo el prejuicio, y además acuérdate de una cosa que es natural, que cuando uno no sabe de algo y siente que ese algo lo puede afectar a uno trata de simplificarlo. Eso es normal.
El niño que no le gusta que apaguen la luz porque no ve nada, cree que hay monstruo bajo la cama. Son estas cosas normales, un monstruo bajo la cama. Pero en realidad el problema es que no quiere verse en un sitio donde no ve nada, no entiende el tema de la oscuridad. Ya después que uno se acostumbra, bueno, uno sabe que no hay ni un monstruo bajo la cama ni detrás de la puerta. Pero ya esas son cosas. Cuando uno ve que hay un proceso electoral con esta enfermedad que tenemos nosotros llamada chavismo, que nos tiene a todos enfermos de la psique. Cuando nosotros vemos que hay un proceso electoral, nosotros no vemos la postura de cómo piensa la sociedad de ese país. Uno lo que dice es, ¿cuál de ellos está con Chávez? Para oponerme. ¿Cuál está con Chávez? Para que la gente, para decirle sapos y culebras. Y normalmente además nos hacen el grave daño de posicionarse con respecto al chavismo. Entonces ya uno asume también, entonces uno simplifica, pero este es el chavista, este es el antichavista. Y eso, lamentablemente, es una simplificación que yo no puedo culpar al ciudadano que la haga, porque es que no todo el mundo es experto en política de los Estados Unidos, de Francia, de Inglaterra. Uno trata de simplificar. Mira, yo lo único que quiero simplificar, o sea, aclarar, es que a mí me da risa cuando veo los comentarios, que es que la gente dice, porque claro, como tú estás con Biden, porque tu hija está con Biden, y entonces, mira, lo último que yo haría en mi vida es estar con un político como Biden. Pero tú votas. Yo no voto, además. Entonces, ahí es donde está el tema. La gente mira, no voto y tampoco opino, pero Biden específicamente, ¿por qué tienen que decir que yo estoy con Biden si en ningún momento yo he emitido opinión alguna con respecto a eso? A mí Biden no es que no me gusta, para mí Biden no existe, es la nada. O sea, es así como que etéreo. Bueno, pero fíjate tú una cosa, ¿no? Yo estoy francamente preocupado con este proceso electoral, sobre todo por las posiciones que estoy viendo dentro del Partido Demócrata, clavado en esa deriva radical, donde los tipos de verdad no le tienen miedo, porque hablan, y Donald Trump lamentablemente se presta, porque ha hecho de la incontinencia, ¿verdad? El tipo no es incontinente verbal, es que él ha convertido la incontinencia en una marca de gobierno, y eso tiene sus buenas y sus malas. Pero cuando tú ves al Partido Demócrata diciendo que Donald Trump está agitando a las diferencias raciales y llamando y empujando al país a la deriva de una guerra civil, yo digo, bueno, pero estos imbéciles, esta gente cree que uno es tan imbécil, Dios mío, como para no darse cuenta del discurso que ellos cargan de Jimmy Carter para acá. La gente que cayó en una deriva, de paso es un vacío. O sea, el Partido Demócrata tiene en este momento un gran vacío de liderazgo, número uno. Eso es por eso te digo, para mí es la nada. Yo creo que Trump está en contra de nada, que del otro lado no hay nada. O sea, eso es lo que yo veo. Para mí no hay figuras en el Partido Demócrata, simplemente. Del otro lado, bueno, del otro lado está la figura del anti-Trump. Del otro lado está la figura del caos. Y además de eso, a Donald Trump y a sus asesores, y esta es mi opinión personal y no pretendo que me la compren porque no la estoy vendiendo, pero todo se veía a finales del año pasado enfilado hacia un sencillo y fácil trámite electoral, donde Donald Trump lo que iba a tener que hacer era mostrar lo que había logrado hacer. Y era tal la magnitud de lo que había logrado hacer en términos de mejora del empleo, de mejora de los términos de intercambio con China, y la creación además de empleo en las zonas requeridas, el retiro de Siria, el retiro de Afganistán, etcétera, que podía pasar bajo la mesa lo que fue su gran promesa en la campaña pasada, que fue el famoso muro, que no lo ha construido. Entonces, ¿qué ocurre? Que no ha construido el muro, sí, bueno, porque estaba muy ocupado creando 30 millones de empleos, resolviendo el problema con China, resolviendo el problema con Corea. No, y que tampoco tuvo la aprobación del Congreso, la necesaria. Exacto. Para eso. Pero él podía decir, bueno, no lo he construido aún, pero mira todo lo que hice. Nadie se esperaba que en la izquierda no por eso, mira, coronavirus, ¿no? Daniel, ese discurso de él, por eso es que la gente tiene que entender un poquito que la mayoría aquí no son de votantes, no son los venezolanos.
Entonces, aquí los venezolanos que viven aquí es un porcentaje mínimo el que vota, porque no tenemos todavía, fíjate, yo tengo 15 años y no soy ciudadana, y tengo 15 años aquí, bueno, también porque yo no he querido hacerme ciudadana, pero somos un porcentaje muy mínimo. Aquí lo que realmente lleva como valor de argumento Trump a las elecciones, precisamente es el americanismo. Es Estados Unidos, somos los que nacimos aquí y debemos preservar los espacios, debemos preservar los derechos, etcétera, para los que nacimos aquí. Y esa es la mayoría del voto en los Estados Unidos. Entonces, eso es lo que tenemos que entender, que nosotros no somos los que vamos a inclinar la balanza con respecto a esto. Entonces, cuando Trump dice, aquí no va a entrar más nadie, aquí no entran más latinos, no entran más mexicanos, eso es lo que le da votos a Trump. Y eso es lo que tenemos que entender. Bueno, pero también es más que evidente que cuando tú estás en una campaña electoral, todos los errores de sobre todo en los Estados Unidos, donde la cosa es tan transparente, donde el tema de lo que nosotros estamos acostumbrados, ¿no? El ventajismo electoral, las campañas tienen unos códigos distintos. En una campaña en los Estados Unidos, cualquier error del adversario puede ser usado como arma arrojadiza. El tema Venezuela dejó de ser un tema de la agenda de política exterior para pasar a ser un tema de campaña. Y ese tema será usado como arma arrojadiza. Fíjate que con las declaraciones, con el tema del libro de John Bolton y luego con las declaraciones a este medio, que no fueron desmentidas por Donald Trump, salta inmediatamente Joe Biden a decir que él sí hará lo posible porque cambie la política con respecto a Venezuela en función de la libertad y tal. Bueno, por supuesto que la va a cambiar. Yo no tengo duda de que si Joe Biden llega a la Casa Blanca, se va para Miraflores a que Maduro le levante la mano como Barack Obama se la dejó levantar. No, eso no va a pasar porque se supone que en noviembre ya Maduro no está, dijo Carlos Ortega el día de hoy. ¿Así? Carlos Ortega dijo hoy que ya están sentados negociando la salida de Maduro, que ya eso es cuestión de días. No me digas. Tú sabes que sí, porque tú sabes que lo dijo, porque... ¿Y quién va a ser presidente? ¿Carmona? No, yo no sé, te estoy preguntando, porque esto es un programa de preguntas y respuestas y te estoy preguntando a ti. Bueno, pero que no, bueno, pero es que si Carlos, ahora tengo que llamar a Carlos ahora. ¿No lo has llamado? ¿No has hablado con él? No, lo con él. Pero estuvo con Leopoldo Castillo. De repente es verdad, ¿te imaginas? Por eso te estoy preguntando qué posibilidades hay de que eso sea cierto, porque... Pero qué sé yo. ¿Qué sé yo? No tienes información alguna, o sea, ¿qué haces en este programa si no tienes nada que decirme? Me acabas de madrugar. No tienes nada que decirme, nada que responderme. Bueno, ojalá que así sea. Pero ahora o sí, sea, de repente... Tienes cero en la boleta. ¿Te imaginas que ya Maduro cero en la boleta? ¿Te imaginas que Maduro ya se haya ido y todo esto sea una mamadera de gallo? Esto es una cosa increíble, impresionante. Aunque yo te digo una cosa, yo creo que no hay una persona en el mundo que quiera más que Nicolás Maduro abandone el poder que el propio Nicolás Maduro. No, sí, yo también. Si yo fuera Nicolás Maduro, ya quisiera estar en una isla desierta. Yo estoy convencido de eso, porque para empezar, simular el amor con Siria ya es una cosa horrorosa. Sí, eso es horrible. Aguantarse la cercanía de gente como Delcy, como Iris Varela, son las tipas que... Y número 3, después que una persona, que un delincuente ha robado tanto, no se va a poder disfrutar los churupos que se robó, sobre todo cuando son unos malandros de la calaña de Nicolás Maduro. Yo no sé, esa es la percepción que yo tengo. Ahora, con lo que yo no estoy de acuerdo es con promover. Si a mí me llega una información como esa, yo no la diría. Esto es lo que te quería decir. Si a mí me llaman y me dicen, mira, aquí estoy con Maduro, el tipo se está montando en el avión y se va, yo digo, ok, déjalo que salga. Cuando llegue al otro país, veremos. Pero yo lo que te digo sinceramente es lo siguiente. A mí me parece que sí,
que sí son importantes las elecciones de los Estados Unidos para el tema de Venezuela, que sí va a ser un tema particular en la campaña de los Estados Unidos el tema de Venezuela, y que sí sería una tragedia inmensa, pero una tragedia inmensa para el tema Venezuela, que Joe Biden ganara las elecciones de los Estados Unidos. Pero también sería una gran tragedia. Pero es que yo creo que es una tragedia para Estados Unidos. Discúlpame, también es una gran tragedia que nosotros tengamos 4 años de gobierno de Donald Trump de retórica. Y que nos hayamos dado cuenta ahorita que los mayores colaboradores del señor Donald Trump durante todo este periodo, entiéndase Rex Tillerson, entiéndase el general John Mattis, que fue secretario de Defensa, entiéndase el señor Pompeo, que nos los vendieron como un tipo, bueno, que ese señor viene de la CIA, ese es el hombre mejor informado del mundo, tiene más información que el Papa. Bueno, entonces uno pensaba que esta gente venía, pero entonces ahora nos enteramos que Pompeo, Bolton, Abrams, con toda la experiencia que tienen, la única información que ellos tienen sobre Venezuela es la que le da la oposición falsaria y prostibularia. O sea, 4 años perdidos. 4 años perdidos. O sea, yo siento que sí, que es que va a ser peor si gana Biden. Pero esta desgracia de gestión de la crisis con respecto a Venezuela, oye, alguien tiene que pagarla. O sea, yo no sé si el señor Donald Trump todavía le queda aquella costumbre del programa ese que tenía el aprendiz cuando despedía a la gente, porque es que de verdad es lo que debería hacer. Pero esta gente, ¿qué? Cuando tú escuchas al ilustre embajador nombrado por el gobierno de Donald Trump en Venezuela, James Story, decir que los diputados del PSUV no son narcotraficantes, es una frase que a mí me martilla. Cuando yo tengo pesadillas, se me repite esa frase. Cuando siguen hablando, como habló hoy Mike Pompeo, de que es necesario que con la mayor amplitud posible se negocie la existencia de un gobierno transitorio que haga unas elecciones tal, pero no escuchaste ayer a Padrino López, que era un tipo en lo que tus subalternos confiaban para esa transición, diciendo aquí no va a haber gobierno de transición, no va a haber golpe de Estado, no va a haber nada de eso. O sea, las palabras aquí no tienen valor. O sea, ¿de qué manera se lo tienen que decir? O sea, yo no sé si es que los tipos no hablan español y estos no hablan inglés, por eso que no se está entendiendo. Pero a mí me parece una cosa horrible la gestión de esta crisis. Y a mí me gustaría que mejorara, porque por el camino que vamos mal. Pero hay algo aquí porque que no tiene que ver con los venezolanos ni con el idioma, que hay muchos republicanos que conocen, que son además tienen sus raíces cubanas y conocen exactamente lo que pasa en Venezuela. Hay especialistas, por ejemplo, como Carlos Sánchez Berzaín, que es un hombre escuchado en Washington, que también sabe exactamente lo que pasa en Venezuela. Entonces, se decidió a quién oír y a quién no. Hubo una selección ahí del discurso. O me gusta más lo que dice esta parte y no lo que dice esta. Entonces, eso también creo que eso demuestra... Ahí se demuestran muchas cosas, querida Patricia. Ahí se demuestra que hay una gran cantidad de eminencias grises que dicen ser unos grandes diplomáticos del ayer y del futuro, y nadie les para pelota en Washington. ¿Dónde están las recolecciones de firmas que estaba haciendo Diego Arria y que para que pulsaran a Venezuela la ONU? ¿Alguien sabe? No, y bueno, y tampoco sabemos dónde está Carlos Vecchio. No, bueno, pero ya, por favor, o sea, yo... Bueno, ¿dónde está Carlos Vecchio? A mí no me cae bien Diego Arria, pero tampoco es para ofenderlo de esa manera con esa comparación. Yo a lo que me refiero es a lo siguiente: el señor Diego Arria, si es un diplomático, si es el diplomático vivo más importante después de Kissinger, al señor no lo escuchan en la Casa Blanca. Entonces, alguien nos está mintiendo aquí. Si hay de verdad una comprensión de estos hechos, esta gente que está en la acera contraria de cómo se ven las cosas en el G4, entiéndase María Corina Machado, Diego Arria, Antonio Ledesma, tal, nadie los escucha en Washington, no tienen posibilidad, o sea, ni los siguen en Twitter siquiera. Bueno, eso tiene mucho que ver, y esa información va a salir pronto, tiene mucho que ver con el papel que juega Marco Rubio dentro del Partido Republicano, que no es el papel, digamos, más claro y más transparente que se puede jugar, y eso va a salir, porque ya hay republicanos que tienen la misma autoridad, el mismo voto, el mismo poder de voto que Marco Rubio, que se van a empezar a ocupar del tema de Venezuela, porque entendieron que hay una desinformación que yo no creo que haya sido, tú sabes que no fue por casualidad, no fue ahí, la información que se dirigió fue por alguna razón.
Además de eso, hay otra cosa que a mí me preocupa. No sé cuánto tiempo nos queda en este segmento, pero a mí me preocupa. Y ahora es que me algo. faltan cosas por hablar contigo. Es que Pero hay algo que es importante. Ajá. Tampoco se puede ignorar a los demócratas. En el Lo dije Partido ayer, Demócrata, Daniel. Y Lo eso dije ayer. hay que entenderlo, porque nosotros creemos que los partidos de los Estados Unidos son como los partidos venezolanos. Tú vas a un partido venezolano y todos los militantes de Primera Justicia, desde el del sur hasta el del Amazonas, piensan lo mismo, tienen la misma camisa, Y levantan la mano. todo eso. Sí. En el caso de Aquí los no. Estados Unidos, no es lo mismo un demócrata de Texas que un demócrata de California. Exactamente. No es lo mismo un republicano en la Florida que un republicano en California. Bueno, la congresista Donna Chalala, por ejemplo, que es demócrata, ha sido mucho más activa en el tema de Venezuela que Marco Rubio, más efectiva, y es demócrata. Por ejemplo, y el caso el congresista Meléndez, Bob Menéndez, Bob Meléndez. el demócrata. Hay una cantidad de personajes con la comprensión suficiente de lo que ocurre en Venezuela, siendo demócrata, por ejemplo, que también fue, por cierto, líder de la minoría demócrata y fue secretario de Energía de Bill Clinton, Richardson, que conoce muy bien el tema de Venezuela. Ni siquiera, yo no entiendo por qué aquí no se ha hecho un esfuerzo siquiera por buscar a los ex embajadores de los Estados Unidos en Venezuela, que sería que los hay, que estuvieron en altos cargos, muchos de ellos deben estar retirados seguramente, pero que deben tener una comprensión de lo que es actualmente Venezuela, porque dentro de todo esto uno lo que se pregunta es, yo tengo una gran preocupación, yo siento que el gobierno de Donald Trump lo ha entendido, porque sus voceros, o sea, uno no entiende lo que dicen sus voceros, y no por lo que diga John Bolton, porque John Bolton lo que está es despechado porque lo votaron, o sea, ese despecho, eso se le pasa después. ¿Quién lo Pero, votó? señor, ¿Quién votó a Leopoldo? a John Bolton. Ah, John Bolton, yo entendí Leopoldo y dije, ¿quién lo votó? No, porque estás obsesionado con Leopoldo, no, John Bolton. A John Bolton lo votaron, está despechado y por eso escribió ese libro, eso es la realidad. Que tiene verdades y tiene medias verdades y tiene maquillaje. Pero cuando tú escuchas lo que te dice Abrams, cuando tú escuchas lo que dice Pompeo, cuando tú escuchas lo que dice Clever Carone, cuando tú ves en lo que se ha convertido la subsecretaría de Estado para el hemisferio occidental, que prácticamente desapareció, cuando era un ente importante durante el gobierno de George Bush, se demostró, de Bush hijo, con la presencia del doctor Reich. Cuando tú ves que esas cosas se han ido como disolviendo y que no hay, entonces tú dices, bueno, pero es que pareciera que no están entendiendo esta cuestión de estar creyendo en el G4, de unos representantes que casi que se sientan en la mesa de la unidad, de unos tipos que prácticamente desde el G4 dirigen, queriendo o sin querer, con su punto de vista, la forma como el gobierno de los Estados Unidos ataca el problema venezolano, que vendieron la bendita idea que de verdad, oye, pero yo quisiera que le dé pero diarrea eterna al que inventó la historieta del quiebre militar en Venezuela. Esa ha sido la estafa más grande en la historia de la política continental, el quiebre militar en Venezuela. Bueno, la estupidez más grande que yo todavía estoy esperando que alguien les explique, porque pareciera que ni siquiera la historia la han leído. Dios mío, ¿cuándo se ha dividido la fuerza? El ejército venezolano se dividió una sola vez en dos. Fue cuando hubo el ejército de Oriente y el ejército de Occidente. A Piar se le subieron los humos y Bolívar los fusiló. Hasta allí hubo dos ejércitos. De ahí para adelante, jamás en la historia de Venezuela ha quedado un general de este lado y uno de otro. Porque cuando hay mayoría en el generalato, los que son minoría se unen a la mayoría. Sí. Las divisiones en las Fuerzas Armadas son horizontales, no verticales. Son generacionales. Para eso hay que entender cómo funcionan ellos, cómo funcionan los militares, no funcionan como nosotros. Bueno, pero no, tienen que entender no solamente cómo funcionan los militares, sino cómo funcionan los militares venezolanos, cómo funciona esa hidra de 1000 cabezas que es el estamento militar venezolano. O sea, bueno, la clase política venezolana es una partida ignorante, eso no sabe, pero Dios mío, en el Departamento de Estado nadie se ha leído, no sé, la historia de Venezuela. Hay libros en inglés, John Lynch escribió un libro muy bueno, Las Revoluciones Hispanoamericanas, está en inglés, lo pueden comprar, lo venden en Amazon. John Lynch, que por cierto murió recientemente. O sea, yo no entiendo estas cosas. O sea, mira, yo me pongo a pensar y digo, pero Dios mío.
Mira, me queda un tema porque el otro segmento se lo vamos a dedicar a un periodista que está siendo perseguido y amenazado por Lester Toledo. Y se lo vamos a dedicar Daniel y yo porque lo vamos a entrevistar y vamos a estar con él. El caso de Bolivia, el caso de Winston Flores, porque resulta que ahora Winston Flores le pusieron otro cargo porque Bolivia, es decir, el Congreso exigió la salida de Winston Flores por tener relación directa con uno de los empresarios de Evo Morales, ¿no? Con Carlos Gil. Pero hay un tema ahí que es venezolano. Que es venezolano, pero hay un tema... No, porque es que acuérdate que somos de memoria frágil. Estamos hablando de Carlos Gil Ramírez, hermanos de Víctor Gil Ramírez, que fundaron aquel banco chiquitico llamado Interbank y que se aprovecharon de lo que fue la crisis financiera del 94, atados al poder que les daba estar bajo la sombra de Alfaro Ucero para crecer y convertirse en lo que se convirtieron. Y después se metieron a chavistas. Y como se metieron a chavistas para seguir aprovechando el Estado, terminaron metidos en Bolivia. Cayó Evo Morales y el señor cayó en desgracia. Pero cayó en desgracia, pero dejó su gente metida entonces con las personas que representan a Guaidó. No. La información que yo tengo es que el señor Winston Flores le dijeron, mire, usted se va de embajador para Bolivia y allá entiéndase con el señor Carlos Gil, que él es el encargado de todo lo de la embajada de Venezuela allá. Y cuando el señor llegó allá, el local, la ministra consejera era la asistente de Carlos Gil, el personal, las camionetas, los escritorios, los teléfonos, los escoltas, todo era puesto por Carlos Gil Ramírez. Esa es la realidad. Mira, pero a mí me dicen que entonces Leopoldo López ordenó que se trasladara a Bolivia Arturo Vilar. Claro, que ya tiene, o sea, yo quisiera, mira, Arturo Vilar es la propia viuda negra, ese hombre ha matado más que la Sayona, ¿vale? Qué cosa tan impresionante ese tipo, se ha llevado por medio a todo el mundo. Dame un poquito más de tiempo porque esto es importante, ¿se puede? Sí. Sí, Arturo Vilar, es importante que lo digamos porque Arturo Vilar además fue el que lo estaba, por cierto, que la inteligencia colombiana estaba atrás de él por sus manejos como espía y como triple agente, no doble, sino triple agente. Cuádruple, ya por las alturas yo no sé por dónde va. Ajá. Arturo Vilar es un periodista, número uno. Arturo Vilar era Qué periodista, pena eso, vergüenza. Sí. conocido en Venevisión. Fue una cosa bien extraña para los que estuvimos el 27 de febrero viendo la televisión, cómo había desórdenes en todas partes y además había constancia de que había gente disparando, grupos organizados a la izquierda, tomando cosas, y él fue el único periodista que se atrevió a salir con una cámara a arriesgar su vida. Debe ser que sabía que esos izquierdistas no lo iban a matar. Pero además trabajaba para la DICIP. Después, porque el asunto es que en el gobierno de Carlos Andrés Pérez II, cuando era director de la DICIP, el coronel o general Hernández Gainza, a ese lo llevan como secretario general de la DICIP. Siendo secretario general de la DICIP, el tipo se apoderó de la DICIP. Esa es la forma de actuar de él, es un agente disociador. O sea, él llega, se apodera de la institución, pone a pelear a todo el mundo, se convierte en el jefe de la institución, pasa por encima de todo el mundo, pone a pelear con aquel, deja a todo el mundo peleado, y en medio de eso Hernández Gainza sale de la dirección de la DICIP en aquel momento, porque en ese momento la DICIP empezó a meterse en el tema de las drogas, que no era de su competencia, y hubo un escándalo con estas cosas de las entregas controladas, que en Venezuela estaba prohibido. Y sacan a Hernández Gainza y obviamente sacan a este señor también. A mí me cuenta el vicealmirante Carrato Molina, porque empezó a sonar del Vilar por ahí, que cuando él escapa con Carlos Andrés Pérez de Miraflores y llegan a Venevisión, cosa que no estaba planeada, pues sino que los tipos estaban manejando por Caracas y dijeron, ¿para dónde vamos? Llegaron a Venevisión, el reportero de guardia era de Vilar. Que es un tipo muy bien ubicado. Pero además es el que en la actualidad, porque vámonos a la actualidad, es el que le monta toda la infamia a Humberto Calderón Berti. Es el encargado de montar la infamia. Cuando Calderón Berti lo nombran embajador en Colombia, Alberto Federico Rabel, le dice, llévate a Arturo Vilar, que ese hombre, él es el que te va a resolver el asunto. Y Arturo Vilar había sido el hombre que había hecho la operación para sacar a los Ortega Díaz de Venezuela y meterla en Colombia. Que a la joyita esa. A la Topacio. Meten a Vilar en la embajada, se convierte otra vez en el factor disociador, se agarra esa embajada y cuando Calderón Berti se da cuenta, ya el tipo le había cambiado la cerradura y lo había dejado afuera. Así fue como Calderón se enteró de que estaba votado.
Pero mira que hay gente dentro de Voluntad Popular que dice que qué es lo que Leopoldo le debe a Arturo Vilar. ¿Cuál es la operación que Arturo Vilar está haciendo para Leopoldo López? Dicen que tiene algo que ver con dinero. Cuando se cae, Ajá. cuando se cae Calderón Verde y aparece este señor por allí y todas las cosas, a mí como porque uno no es un delincuente. Yo le dije a 2 o 3 personas, le dije, mira, ustedes son amigos de Winston Flores. Díganle que saque ese señor de ahí. Díganle que se quite ese tipo de ahí, que le va a traer problemas. Y recuerdo que hubo 2 personas de las 3 a las cuales le dijo, hubo 2 que me dijeron, no, pero es que eso es una condición de Leopoldo López, que se lo tenía que llevar para allá. Porque para protegerlo y agradecerle por su labor con el incidente del Cucutazo. Bueno, ya está. Ese es el cuerpo diplomático de Juan Guaidó, porque además ahora salió una información, y eso lo vamos a hablar en los próximos días, de la asistente de Fabiola Sabarce, que es la representante de Guaidó en Panamá. Bueno, viene de ser una de las represoras del régimen en el Ministerio Público. Y es la asistente de Fabiola Sabarce. Vamos a ir a un corte, Dani, al regreso vamos a hablar de cómo Lester, ahí la tienen ustedes en pantalla, al personaje. Por cierto, escríbanos y díganos, cuando la identifiquen, seguramente muchos de los que nos ven tienen un expedientico firmado por esta señora, un expediente de persecución política. Siempre ocurre. Exactamente, así que ahí la tienen ustedes en pantalla. Vamos a ir a un corte y al regreso seguimos con Dani y con el colega Darwin Chávez, que va a estar con nosotros.